Hoy vamos a tener nuestra última lección del Sermón del Monte. Hemos venido estudiando esta serie de lecciones acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Y nos hemos enfocado en las últimas lecciones en la interpretación que nuestro Señor Jesús hace para los judíos de lo que Moisés había enseñado. Su interpretación correcta para los judíos. Continuando entonces, recordemos algo que he venido enfatizando en cada una de las lecciones que he presentado, y es que el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Está interpretando la enseñanza en el Sermón de lo que Moisés había dicho y les está interpretando correctamente a los judíos lo que Moisés había enseñado. A continuación, lo que el Señor ha dicho a la venganza. Hay 6 expresiones en esta parte del Sermón del Monte en donde Jesús declara: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Normalmente, muchos toman estas normas de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, como un contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Es mi exposición en toda esta serie del Sermón del Monte, que Jesús no contrasta el nuevo pacto con el pacto mosaico. Lo que Jesús está haciendo es contrastar lo que los judíos habían hecho del pacto con Moisés con lo que Moisés enseñó. Entramos entonces en materia. La venganza personal. Jesús dijo en estos versículos, Mateo 5, empezando en el verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús empieza citando la ley más antigua del mundo. Ojo por ojo y diente por diente. Esta ley se conoce en términos romanos como la lex talionis y se puede describir como la ley del toma y daca aplicada a las ofensas. ¿Cuál era la enseñanza del antiguo pacto? En Levítico 19:18, Moisés dijo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, leyendo el primer renglón del verso 18, es que Moisés prohibió a los israelitas vengarse. La venganza personal no pertenecía a los judíos. En Éxodo 21 vemos cómo era que se decidía el imponer el castigo. Y quiero que le presten atención. Recuerden, me devuelvo al texto anterior en Levítico 19. En la ley de Moisés se había enseñado, en el Antiguo Testamento se había enseñado, no te vengarás ni guardarás rencor.
En Éxodo 21 vemos, o vamos a leer en este momento, cómo se decidía la manera en que se imponía el castigo a un transgresor. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare sin haber muerte, dice a continuación, serán penados conforme a. O sea, pues había una estipulación de cómo iba a ejercerse el castigo. Serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Lo que estamos leyendo aquí, hermanos, en el Antiguo Testamento, es que un judío no podía así, de buenas a primeras, ir ejerciendo venganza. No, eso lo determinaban los jueces. Había que juzgar el caso. No era que un judío que hubiera tenido un inconveniente con otro judío, entonces inmediatamente ejercía venganza, retaliación. No. Verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y en el verso 24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Quién decidía eso? Los jueces. No, eso no lo decidía un judío individualmente y privadamente. No, eso lo determinaba el juez. Si era necesario ejercer la represalia, el castigo de esa manera. Y verso 25. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No le estaba permitido al judío, vuelvo y repito, de manera personal, de manera individual, a decisión propia, ejercer la represalia o el castigo o la venganza. Eso lo determinaban, eran los jueces de Israel. Esto que nosotros estamos leyendo aquí del ojo por ojo y el diente por diente, no fue nunca una ley que le diera a la persona individual el derecho a vengarse por sí misma. Siempre fue una ley que establecía cómo tenía que estipularse el castigo. Un juez era el que lo determinaba. Es más, Deuteronomio capítulo 18 habla al respecto. Vuelvo y digo, esta ley del ojo por ojo y el diente por diente nunca tuvo la finalidad de darle al individuo de manera privada y personal el derecho a complacerse ni siquiera en la venganza. Siempre se pretendió que fuera una guía para un juez en la estipulación del castigo que debía recibir cualquiera que obrara de una manera violenta o injusta. Dice Deuteronomio 18, verso 19. Y los jueces inquirirán bien, no el individuo personal. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Quién lo determinaba? No el judío, de manera personal e individual. Los jueces. Finalmente, notemos lo que dice Moisés en Levítico 24:14. Saca al blasfemo fuera del campamento
y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréedlo toda la congregación. No era el judío individual. Cuando los jueces, después de haber investigado con respecto al asunto de aquel que había cometido el delito o la mala acción, los jueces lo juzgaban y luego determinaban cuál debía ser su castigo. Y luego de ello, entonces ordenaban a toda la congregación, a todo el pueblo, a ejercer el castigo autorizados por los jueces. Si usted lee los pasajes que acabo de mencionar, en su contexto, se va a dar cuenta que Moisés dirigió todos estos pasajes a los jueces de Israel. Estas instrucciones eran restrictivas. No permitían que los jueces se excedieran en el castigo. Al mismo tiempo, hay atisbos y hasta esplendores de misericordia en el Antiguo Testamento. Moisés dijo en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor. Era lo que el Señor había dicho en el Sermón del Monte. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Era lo que había enseñado Moisés. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Leemos en Proverbios 25:21. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Y nuevamente, en Proverbios 24:29, dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Y ahora, el profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, y presten la atención a lo que vamos a leer. Ustedes, quiero recordarles mi énfasis en toda esta exposición del Sermón del Monte es que el Señor Jesús no está enseñando algo nuevo, no está enseñando algo mejor a lo que Moisés había enseñado en el Antiguo Testamento. Lamentaciones 3:30 dice, hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. Hay que saber aceptar la humillación. Mire, hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. ¿Y qué había enseñado o qué había explicado el Señor en el Sermón del Monte? Lo mismo que decía el Antiguo Pacto. Presten atención, versículo 39 del Sermón del Monte. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no está enseñando algo nuevo, hermano. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, no es que va a decir algo nuevo, no es que va a decir algo mejor, no es que va a decir algo más sublime que lo que enseñaba el Antiguo Pacto. Jesús les está explicando correctamente a los judíos, les está interpretando correctamente la ley de Moisés a los judíos porque ellos la habían tergiversado. No es que Moisés enseñó una cosa y el Señor Jesús enseñó otra. ¿Dónde decía a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra? ¿Dónde lo decía el Antiguo Testamento? Lamentaciones 3:30. Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. Así que la ética antigua se basaba en la ley del toma y daca. Es verdad que esa ley era misericordiosa. Es verdad que era una ley para un juez y no para la persona individual.
Es verdad que nunca se llevaba a cabo literalmente. Es verdad que había acentos de misericordia que se percibían al mismo tiempo, como los textos que acabamos de leer. Jesús, hermanos míos, enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto. No está enseñando nada diferente. Sobre el tema de la venganza personal, Jesús enseñó lo mismo que Moisés le enseñó al mismo pueblo. Muchos israelitas a los que enseñó pensaron que podían vengarse personalmente. Hoy, a menudo, la gente aplica erróneamente esta enseñanza a la autodefensa, al castigo capital, a la no resistencia pasiva a todo mal. Lo que sea que Jesús enseñó en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, no enseñó sobre este tema en estos pasajes porque tratan de la venganza personal. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñó Moisés. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto? El apóstol Pablo enseñó lo mismo a la gente del nuevo pacto. Por ejemplo, en Romanos 12:19, Pablo dijo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, enseñó lo mismo. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así como Cristo, que vivió bajo la ley de Moisés y enseñó la ley de Moisés, él no ejerció represalias personales. Bueno, tampoco nosotros debemos hacerlo, los que vivimos y enseñamos la ley de Cristo. Dios nunca permitió que su pueblo del pacto, bajo Moisés o Cristo, tomara la ley en sus propias manos. Una vez más, hermanos, la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte con respecto a la venganza personal no es nueva, ni es superior a la enseñanza de Moisés. La misma enseñanza para los cristianos es tan alcanzable para ellos como lo fue la enseñanza de Moisés a los judíos. Recordemos Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Finalmente, oísteis que fue dicho, pero yo os digo: aborrecer versus amar a los enemigos. En Mateo 5, Jesús dijo, pero antes de eso, esta es la sexta y última de las declaraciones contrastantes que hizo Jesús. No entre lo que enseñó Moisés y lo que él enseñaba. No, el contraste entre la tergiversación que habían hecho los judíos de la enseñanza de Moisés con la interpretación correcta que él está haciendo de la enseñanza de Moisés.
Leamos entonces. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta ahora, las declaraciones de los judíos han sido interpretaciones poco profundas de la enseñanza de Moisés. Aquí, sin embargo, tenemos una tergiversación total. Moisés nunca dijo, preste atención a lo que voy a decir, hermanos. Moisés nunca dijo, aborrecerás a tu enemigo. Yo lo invito a que usted lea desde Génesis a Malaquías y nunca va a encontrar un versículo que diga, aborrecerás a tu enemigo. Lo que tenemos aquí es a nuestro Señor Jesús corrigiendo esa tergiversación de los judíos y esforzándose por llevar a los judíos de su época de regreso al código mosaico, de regreso a la ley de Moisés, el amar al prójimo. Moisés nunca enseñó, aborrecerás a tu enemigo. En lugar de decirles a los judíos, aborrezcan a su enemigo, esto es lo que Moisés realmente les dijo a los judíos sobre su conducta hacia sus enemigos. Éxodo 23, verso 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. El pasaje clave en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, lo encontramos nosotros en Levítico 19. Mire lo que dice, póngale cuidado. Recuerden, vuelvo y repito, Moisés, en la ley de Moisés, nunca se enseñó a aborrecer a su enemigo. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esta es la que se conoce como la regla de oro. Sin embargo, la regla de oro no vino de Cristo, vino de la ley de Moisés. En Proverbios, capítulo 25, versículo 21, Antiguo Pacto, se enseñaba lo siguiente: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Eso era lo que enseñaba el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto no enseñaba la venganza. El Antiguo Pacto no enseñaba el aborrecer a su enemigo. Jesús les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Les está diciendo, ojo señores, ustedes han malinterpretado lo que enseñaba la ley de Moisés. La ley de Moisés nunca enseñó a aborrecer a sus enemigos. Es más, lo que mandó Moisés fue amar a vuestros enemigos.
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acabamos de leer esos pasajes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Eso era amar al prójimo. Eso fue lo que enseñó Moisés. Eso era lo que estaba plasmado en la ley de Moisés, no el aborrecer al enemigo. Jesús, hermanos, enseñó a los judíos lo mismo que se había enseñado en el Antiguo Pacto. En los evangelios, Jesús les dijo a los judíos que los recaudadores de impuestos y los gentiles conocían desde el principio. Es difícil imaginar el efecto que esta enseñanza habría tenido en los judíos. Ahora, la enseñanza del nuevo pacto. Lo interesante, mis amados hermanos, hace un momentico leímos en Proverbios 25-21. Lo voy a decir aquí para no devolverme la diapositiva. Hace un momentico estábamos leyendo en el Antiguo Pacto, en Proverbios 25-21, que decía, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Cuál es la enseñanza del nuevo pacto? Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pablo, en este versículo 20 de Romanos 12, está citando lo que Salomón había dicho en Proverbios 25-21, que lo leímos hace un instante. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En conclusión, la enseñanza de Jesús respecto a la actitud de uno hacia los enemigos en el Sermón del Monte no es nueva. Jesús no destruyó la ley como pensaron los judíos. Jesús mantuvo la ley de Moisés. Jesús no enseñó nada sobre el amor a enemigos que fuera más noble que lo que enseñó Moisés. Enseñó lo mismo. Y nosotros también podemos alcanzar la misma enseñanza en el Nuevo Pacto, como lo acabamos de leer en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Volviendo a Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplamos. Vemos, hermanos, que todo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, está en la ley de Moisés. En lugar de Jesús contrastar su nuevo pacto con el mosaico, contrastó lo que decía la ley de Moisés con esa caparazón superficial, hipócrita y externa que muchos judíos de su época habían hecho de la enseñanza de Moisés. El Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento. Con esta lección, hermanos, concluimos el Sermón del Monte.